Espíritu Santo, líbranos y ayúdanos. Amén. De Marco, también nos está preparando para juntos celebrar la fiesta de nuestra patrona, bajo la vocación de Nuestra Señora del Carmen. Liturgia de hambre, podemos hacer memoria, recordar, para nos practicar el cual nos ha recibido por el día de nos bautismo, nos por hacer llamar para Dios su amor, para nos cooperar con Él, esa es la palabra. Manera Dios escoge María, manera que cooperar del trabajo de salvación para la humanidad. Dios cada vez contra nosotros y por el momento nos hace bautizar, nos hace consagrar para ser de Cristo Jesús, su discípulo y su misionero, su testigo. Pero vamos por vivar el encargo, el tarea que Dios apone de los más como creyentes, de los más como cristianos. Cristo me está dándonos seguridad, confianza. Pues realizamos lo mitad mundo gozo por día en acabamiento del mundo y ese está exigir convicción. Nos está convencido, ¿verdad? Cristo está junto con nos llamamos cristianos, nos está convencido de eso. Yo esta pregunta esta pregunta, ¿está convencido? ¿Cuántos de vosotros están convencidos que Cristo está junto y que vosotros dando a Cristo su presencia? También que venga a musulmán. No estuvo. ¿Promete? Convencido. No está convencido mi amigo y mi amiga. ¿Cosa que no pasa? Si no está convencido, si no tiene convicción que Cristo está junto con nosotros, no nos debe reconocer de su poder. Su poder. Era revestirnos, era llenarnos de poder a nosotros como creyente cristiano para nos actuar en su nombre. Poder. Y convencida de que la verdad. Mientras que en verdad Dios era llamarme, era poner de mi mano un encargo, una tarea, para mí por proclamar Dios su reino, Dios su presencia. Y para nosotros proclamar Dios su reino, su presencia, por lo menos avisa que Él llamanos y está junto con nosotros, Él acompañanos. Interesante, ahora San Marcos está poniendo delante que nos tiene pre-iglesia. Cristo está preparando su 10 promete obispo, nada. Sí, el apóstol nada, el obispo de Cristo su iglesia. El obispo nada a ser revestido de poder. Va a un galote califica autoridad, poder, seguridad. O Cristo está poniendo en mano de tu estar de su nombre, nos sabe proclamar como Señor. Llámanos, mándanos, vaya. ¿De qué manera? San Marcos está señalando una característica. Él manda nan, hay, dos. Cristo está que insistir en la necesidad de nos tiene que trabajar juntos, unión, fraternidad, solidaridad, nos llama sinodalidad.
2. Cristo presente, unos, acompañándonos por día y nos guía, para nos de su nombre por actuar. ¿De qué manera? Con poder, con autoridad, en a punto, o nos propone diablo. Así me la avísanos, ¿o no? ¿Sí? Saca demonio, corre diablo. Pastora, nos por hacer verdad, para nos participar y de Jesús su ejército, una batalla espiritual, no me esté enfrentar tu día. ¿Sí? Como discípulo, como cristiano, como creyente, no puedo olvidar que trata de una batalla espiritual. No me esté batallar, no me esté correr, malvado, o no te ayudamos a realizar Dios su reino, Dios su presencia, amén, Dios. Ese es la llave diablo, demonio, Satanás. ¿Vos llegar a nivel? No, yo soy un hija curado, no. ¿Vos llegar a nivel de diablo de Satanás? Basta vos ser algo y mira cuánto mandato existir del mundo. Corta de dónde es familia, de dónde es comunidad. Demonio, diablo, está turcos, está contra Dios su ley, contra Dios su mandamiento, contra Dios su voluntad. ¿Con cuántos diablos no nos termina? No lo dirá a mi cristiano, Cristo, o a mami, y a vos, día de mi bautismo, era darme un encargo a mi proclamar de su presencia y era darme autoridad y poder a mi poder, que tú solo diríamos tú, no te ayudame con un tipo de misión que trae a él. Para no estar convencido de Cristo Jesús. Y no solamente reconocer a Cristo, sino uno está aceptar a Cristo, nos porta seguro, vivir en su fuerza, su poder, para mí sea capaz de comportarme como un cristiano, como un creyente. Orar, para motivo de Cristo, convencer de su presencia, mi tamaña poder y fuerza, para correr el espíritu humano de mí, usted llama odio, usted llama rencor, usted llama resentimiento, maldad, como nos ayuda, nos viva de comunión, de unidad. Y como creyente, como cristiano, quizá con Cristo para garantizarme su permanencia junto conmigo. Para mí ser capaz de reconocer en el Señor Cristo su presencia y como creyente cristiano, mi no va a haber pacto malo contra vos. Mi no va a haber más malo nada. Pastor, mi saco mi cristiano. Mi saco mi creyente. Y nuestra comunidad brinda lucha contra todo poder espiritual. Buscar atentar contra Dios su deseo, su propósito. Para no depender de cosas, para no depender de cosas materiales ni de gente, establízanos con no estar carne, con no estar viva. Si pega en su corazón, nada otro. Extraño, pastoral, que sea tan necesario, es importante para los días de tu día, pero establízanos que la ordenan, no hay nada más, sino solamente un galote, está autoridad, el poder, nada de pan, ni nada de plata, de navaja, que ven, está necesario, pero no está pegado en su corazón, para quitarnos atención por el Cristo, su mandato. Y oramos, para proceder de manera a Cristo, para pedirnos, ante nos reconocer con facilidad en misión, en tarea. Y el avisará, vale, sí, o sandalia. Que ven, sandalia significa, no está en una iglesia, no me esté cama, no me esté salir.
iglesia de su mayoría va a comenzar a trabajar duro, arriba su estructura, está necesario, sí. Pero es misión. En lo más importante de tu iglesia que ven nosotros, externarse a evangelizar. Más que nos quiera hacer, más que nos quiera aquí, quiera allá, nos toca llamar, pasar y va, sale y va, proclamar Jesús, su presencia, su reino. Sin unidad, es lo cual Dios te ha exigido. Para nosotros proclamar Jesús, para nosotros hacer Dios su reino presente, para nosotros sin poder de la autoridad para con tu suelo de mal espíritu, nos mester convertir, nos mester cambiar nuestra manera, nos actitudinal. Ese es el primer palabra con Jesús. En el momento que pueda comenzar a proclamar Dios su reino, el reino de Dios está cerca, el primer palabra con Cristo aquí, ponernos delante para convertir y creer en el Evangelio. A mí sacerdote, no soy como sacerdote, no soy como creyente cristiano, la primera nos va a llamar a convertirnos a su vida. La manera de pensar, para nos pensar como Cristo. La manera de cambiar, para nos cambiar como Cristo. La manera de actuar, para nos parecer Cristo Jesús. Convertir, conversión. Arrepentirnos, cambiar, para nos permanecer en Cristo y para Cristo consigue obra de Dios. Y para no ser su instrumento, su testigo, su misionero. Interesante, ¿sí o no? ¿No es interesante? ¿No es interesante convertirnos nos por vida más creyente, más cristiano? ¿No es interesante? Pues por vosotros de la manera de sueño, ¿no? Atropellar contra vosotros. Tan interesante, sí o no, en el momento tú convencer en Cristo su presencia, su poder, no está sintiendo en necesidad para nos cambiar nuestra manera, para nos convertir a Dios, para no ser de Dios verdaderamente su testigo. ¿Es tan interesante, sí o no? Sí, pastor. Interesante, pastor, solamente así, nos forjase Jesús vivo, presente, memorioso. ¿Y quién te señaló ese él? Basta nos mirar Mamá María, Nuestra Señora del Carmen, puro, obedecido, cumplidor de Dios su ley, está mándanos fácil, lo cual puede vista para nos fácil, suyo Jesús. Y María Mamá, que nos está preparando para celebrar su fiesta, está invitarnos a nos reconocer su luz. Y de que recibir el poder y fuerza para nos brincar contra todo lo mal, contrario a Dios su voluntad, contrario a Dios su deseo, su propósito. Y Mamá María, asígnanos tu actitud humilde y sencillo, en manera para no ser misionero, para no ser testigo. Y María Mamá, asígnanos con don de oración para nos mantenernos bien allí. Amén. Amén. El Señor también dice, perdonamos el don para nos convertir, para nos cambiar, para nos corregir, lo cual cuando nos estén corregidos Dios pida, para así nos pida bien su testigo.